Medio palo para el Jeremy. No, pero hay toque de queda, pues se supone que Ah, claro. a comenzar esta sesión, así que como le he dicho otras veces, bienvenidos. La idea es que conversemos un poquito, desarrollemos el tema. Si quieren interrumpir, lo pueden hacer. Consultas también las hacen inmediatamente y las vamos respondiendo, ojalá de inmediato. Ahora sí que me pueden interrumpir en cualquier momento, incluso si están en desacuerdo en algo, igual este momento es para eso también. Así que no se sientan agarrados por decirlo correcto, sino si tienen su opinión, algo que quieran expresar. Este es un formato para hacerlo, así que cuenten con eso. Y vamos a comenzar entonces esta sesión. Eh, bueno, ya en las 3 sesiones anteriores creo que la mayoría se ha conectado. Las 3 sesiones anteriores hablamos específicamente de la persona de Jesús. Ese fue nuestro tema, nos enfocamos en eso. Vimos hartas cosas interesantes ahí respecto a su existencia, respecto a su familia, respecto a quién era, respecto a la muerte, a la resurrección de Jesús. Y terminamos la semana pasada viendo un poquito este cumplimiento de las profecías en Jesús que finalmente avalan y nos hacen entender que era el Mesías prometido. Así que las 3 primeras sesiones nos dedicamos a eso, a configurar un poquito, a armar esta persona de Jesús. Y yo terminé diciendo, o no sé si terminé diciendo la semana pasada, pero sí dentro de la sesión lo dije, que de aquí en adelante ya íbamos a comenzar a hablar de Jesús como el Salvador. Ya no como este personaje histórico como lo abordamos en las primeras sesiones, sino ya como el Mesías prometido y el Salvador. En ese sentido, en ese contexto, comenzamos esta semana y vamos a tener 2 sesiones, según mis cálculos, y espero, bueno, yo no soy bueno para las matemáticas, así que espero haber calculado bien, pero según mis cálculos, deberíamos tener 2 sesiones respecto a la cruz y a la salvación, a los fundamentos de la salvación. Y en esta sesión específicamente vamos a responder la pregunta, ¿por qué murió Jesús? Esa va a ser nuestra pregunta a desarrollar en esta sesión. Si se han dado cuenta, todas las sesiones anteriores tienen 1 o 2 preguntas que se van respondiendo y esta, por lo menos lo pensé de esa forma, que al final podamos concluir si respondimos la pregunta y por qué respondimos la pregunta. Y esa es la idea, por eso siempre comenzamos con una pregunta. Entonces la pregunta es ¿por qué murió Jesús? Y aquí para hacerlo un poquito más interactivo, voy a pedir la ayuda. A ver, ¿quién quiere opinar de esto? ¿Alguien quiere dar su opinión? Una frase, una idea de por qué murió Jesús. Primero lo dejo voluntariamente y después, en razón de que hablemos un poquito, los voy a tener que designar, así que les recomiendo que mejor lo hagan voluntariamente, si que no quieren ser designados por el dedito. Acá tenemos una respuesta escrita, también lo pueden hacer por ahí, no hay problema si no quieren hablar. Los animo en todo caso a que hablemos, a que dialoguemos, pero si no lo quieren hacer así, también el chat está disponible. Tenemos a Francisca Rodríguez que nos dice, estaba escrito así, de esa forma se glorifica al Padre. Interesante respuesta. Sí. La primera respuesta, está como, yo igual la había pensado, ¿estaba escrito así? Sí, estaba escrito así. Vimos de hecho que una de las profecías era precisamente la forma en que iba a morir Jesús. Y de esa forma se glorifica al Padre. También se extrae de los relatos, específicamente recuerdo en este momento lo que es Filipenses capítulo 2, creo recordar, sí, Filipenses capítulo 2, la humillación y exaltación de Cristo, este Carmen Christi, que era un cántico en verdad, que quedó registrado ahí en Filipenses y que precisamente no habla de esos. Se lo pueden chequear ahí. A propósito, se me olvidaba decir que como estamos estudiando la Biblia, hay que tener la Biblia
cerca, y yo precisamente la tengo atrás. Ni siquiera atrás, acá. Ahora sí. Ahora sí, vamos a chequearlo. Filipenses 2, en razón de esa respuesta, me interesó esa respuesta, así que vamos a hablar un poquito de eso antes de seguir. Filipenses capítulo 2, creo recordar que es allí. Sí, Filipenses capítulo 2 estaba, mi memoria no me falló. Dice la humillación y exaltación de Cristo, no lo vamos a leer completo. Pero cosa interesante que dice respecto a lo que nos respondía Francisca es versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, también una respuesta correcta. De esa forma se glorifica al Padre. Pero vamos a ir a un poquito más allá. ¿Está bien? Son respuestas para... son buenas respuestas, pero ya vamos a analizar cómo vamos a encuadrar esas dos respuestas que dio Francisca, porque si bien están correctas, hay algo mucho más profundo que eso, y es lo que vamos a analizar. La Camila Campos me envió un mensaje en privado, no sé si se equivocó o no quería hacerlo público, pero... ¿Ah? Se equivocó. ¿Se equivocó? Yo quería agregar algo igual. Da un segundo. Pero se me olvidó. Para hacer público el comentario, Camila Campos nos dice para reconciliarnos con el Padre. Interesante respuesta, la vamos a analizar también a medida que avancemos, así que para reconciliar con el Padre, buena respuesta. Y ahora sí, Gonzalo. Sí, son respuestas correctas, pero creo que el tema de la necesidad de la muerte de Jesús surge más atrás. Y es que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. No sé si es la Tami que está escribiendo en este momento. Hay el teclado que está hablando así, pero brutal. Sí, creo que es la Tami. Sí, es la típica de la Tami. ¿Tami? ¿Me escuchas? Pero claro, hay que entender eso. O sea, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Porque creo que es algo de lo que se les olvidó a los judíos. Que ellos veían y decían, ¿cómo es posible que el Mesías muera? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, creo que un poco por ahí hay que empezar a desilvanar un poco este tema. Gracias, Gonza. Un textazo yo diría también. Hebreos 9:22, lo nombraba ahí el Gonza. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Una clave también dentro de este tema, y es precisamente donde vamos a apuntar. Ya vamos a ir analizando. ¿Alguien más quiere decir algo respecto a esta pregunta de entrada? La vamos a desarrollar y después vamos a responderla al final con todas las conclusiones a las que podemos llegar. ¿Alguien más quiera agregar algo, si no para continuar? Ale también nos dice para satisfacer la justicia de Dios. Interesante respuesta. Hay algo, sí, también hay algo súper profundo en eso que nos dice la Tami, para satisfacer la justicia de Dios. Claro, Dios no se puede negar a sí mismo. Cuando uno estudia los atributos de Dios, se puede dar cuenta que precisamente uno de estos atributos, de estas características inherentes a Dios por el solo hecho de ser Dios, es la justicia. Pero también es el amor. Entonces, en esta parte de la historia es súper interesante cómo se complementan estos dos aspectos de los atributos de Dios, y Dios no se niega a ninguno de los dos. Me explico. ¿En dónde vemos el amor de Dios? Ya lo dice también la Biblia. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pero a la misma vez había algo que pagar, había un precio que pagar. Y eso está relacionado con la justicia de Dios, y lo genial de Dios, que en su forma de hacer las cosas, nos entrega su amor y su justicia a través de una misma persona, que es Cristo. Y es Cristo quien nos entrega amor, pero también nos entrega justicia, y cumple
esta necesidad de justicia que había de nuestra parte para con Dios. Así que muy, muy interesante la respuesta, Tami. Me dejáis para adentro como dice el speaker. Así que está buena. Ya, sigamos. Como ya lo hemos analizado en sesiones anteriores, sabemos que Jesús murió en la cruz. Sí, ya lo vimos, ¿cierto? De hecho, una de las cosas, para los que no estuvieron y están tomando apunte, una de las cosas, una de las tres cosas en las que están de acuerdo todo historiador serio, es precisamente en que Jesús murió en una cruz en pleno Imperio Romano. Es un aspecto que todo historiador está de acuerdo y nadie niega eso. También vimos que el castigo en la cruz era común en el Imperio Romano para ejecutar criminales. De hecho, Jesús no fue el único que murió en la cruz, hubieron muchos hombres que fueron sometidos a este tipo de castigo, entre ellos rebeldes judíos, esos grupos rebeldes del pueblo, como por ejemplo los celotes, que eran un grupo revolucionario y que tenían un rollo ahí bien, bien interesante con el Imperio Romano. A varios de esos se les ejecutó como castigo por ser rebeldes a la muerte en la cruz, y a Cristo también. Ahora, la diferencia es que la muerte de Cristo no fue un acontecimiento más, sino que fue la muerte del Mesías. Como lo decía el Gonza, fue la muerte de este Mesías prometido, el Salvador, que derramó su sangre para perdón de pecados. Entonces, ahí cobra importancia. Ahora, un dato aparte es que el símbolo de la cruz para los romanos, para esa cultura de la época, era un símbolo de vergüenza. Una de las cosas interesantes también que hizo Cristo con esto fue que tomó este símbolo vergonzoso y lo transformó en un símbolo de victoria. Tanto es así que la iglesia, independiente de su denominación, actualmente su símbolo más representativo es precisamente una cruz, como símbolo de victoria. Entonces, también, esto es una enseñanza súper profunda, también tenemos esta parte de Jesús, de Cristo, que las cosas vergonzosas las cambia y las utiliza para un buen propósito. Así como nosotros de repente podemos tener algún testimonio de nuestra vida pasada vergonzoso, lo interesante que hace Cristo en nosotros es que esa parte vergonzosa de nuestra vida se puede convertir en una herramienta potente para llevar precisamente a Cristo. Entonces, esto también es un dato interesante. Ahora, nos vamos a entrar en un texto, desde ya les digo que vamos a hablar del pecado, pero no lo vamos a hablar como generalmente lo hablamos en las predicaciones, en el mensaje de salvación, en el plan de salvación, sino que vamos a tratar de profundizar, dentro de los minutos breves que tenemos, vamos a tratar de profundizar desde otro punto de vista, lo que no significa que vamos a cambiar enseñanza, vamos a cambiar fundamentos de la fe, ¿no? Simplemente vamos a tratar de reflexionar y echar a correr nuestra mente para entender el problema del pecado desde otro punto de vista. Así que les prevengo de eso, y tanto es así que para hablar de esto vamos a utilizar un texto que normalmente quizás no utilizaríamos en una predicación al aire libre o en un mensaje cualquiera para llamar a la salvación. Y este texto tiene que ver con Lucas capítulo 2. Para que lo estén anotando allí y lo busquen también en su Biblia. Lucas 2:14. Lucas 2:14. Un texto clásico de Navidad. Este es el texto que uno llega a Navidad y como que uno lo empieza a cantar, lo empieza a lanzar las campanitas solo. Entonces, este texto vamos a usar. ¿Qué dice Lucas 2:14? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si ustedes leen el contexto, y yo sé que lo conocen porque es un texto súper conocido, que como les digo, se habla mucho en Navidad. Acá estamos hablando de el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús, y estamos hablando del anunciamiento de esto a los pastores, los ángeles a los pastores. Dentro de este contexto se da esta declaración que es una alabanza, un cántico que los ángeles cantaron en ese momento, y que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Nos vamos a detener allí, en la tierra paz. No deja de ser interesante esta expresión. Si uno se va al diccionario y busca el antónimo de paz, se puede dar cuenta que lo primero que va a aparecer ahí es guerra. Lo contrario de la paz es la guerra. Ahora, esto nos lleva a concluir que si Lucas registra este cántico, esta alabanza, este grito, también le podríamos llamar, relacionado con la paz, es porque también, o es porque ha habido o hay un estado de guerra.
un estado de guerra. Hay un estado de guerra. Por algo Lucas viene con esta declaración y los ángeles vienen con esta declaración de paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ahora, tomemos esta reflexión. Estado de guerra. Desde este punto de vista, si lo llevamos a la luz de la Escritura, no es tan descabellado lo que estamos pensando o lo que yo le estoy exponiendo en este rato. A la luz de la Escritura, esta declaración es cierta. El hombre está viviendo, algunos vivieron, por fe decimos que nosotros lo vivimos, que estamos en otra situación, pero el hombre en general, hablando de hombre sin hacer ninguna distinción, está en un estado de guerra. ¿Y de guerra con qué? Es lo que vamos a analizar, y vamos a analizar el problema del pecado desde este punto de vista. Vamos brevemente a los relatos de Génesis, el inicio de la creación. Ahí tenemos la creación del cielo, de la tierra, los animales, el sol, la luna, las estrellas, y también la creación del hombre y la mujer, Adán y Eva. Hasta ese momento, cuando Dios crea al hombre, había, o dicho de otra forma, hasta ese momento, cuando Dios crea al hombre, unas declaraciones que encontramos en Génesis es que Dios miró lo que había creado y dijo, esto es extremadamente bueno, es en sobremanera bueno. Nosotros diríamos, esta cuestión quedó genial, quedó de vivo, filete. Algo así dijo Dios cuando vio la creación completa, dijo, esto es perfecto, esto que me quedó pero bonito, bueno, perfecto, y eso fue lo que dijo Dios. Ahora, hasta ese momento, y aquí quiero enlazar con lo que yo le decía, el hombre vivía en un estado de paz para con Dios, lo más importante, para con Dios, para consigo mismo y para con la creación. Era un estado de paz que tenía tres características importantes entonces, hasta antes del pecado, cuando Dios crea al hombre, antes de que el hombre peque, el hombre entonces vivía en un estado de paz que tenía tres características importantes. Por un lado, tenemos paz con Dios, por otro lado, o haciendo la bajada, paz consigo mismo y paz con la creación. Súper interesante esto. Ahora, ¿qué es el pecado? Recordemos entonces, Dios crea al hombre y después, por alguna razón desconocida del universo, de la vida, el hombre cae en el pecado. Nosotros conocemos el relato, no lo vamos analizando allí porque creo que lo manejamos, a lo menos en términos generales lo manejamos. Dios le dice al hombre, mira, ¿sabes qué? Puedes comer de todo árbol es bueno para comer, pero de este árbol en específico, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no lo toques porque ese árbol tiene prohibición de comer. No lo puedes comer. Vino Satanás, hace un engaño ahí, utiliza su artimaña de mentiras, entre mentira y verdad, y empieza a jugar con este tema y hace caer al hombre en el pecado. Y esto origina esta consecuencia del pecado, y lo quiero definir así. De hecho, se los quiero compartir. Voy a compartir esta definición para que la puedan ver, porque quizás no la han visto desde este punto de vista. Vamos a compartir un ratito esta pantalla. ¿Me avisan si se ve bien? Yo por lo menos veo bien. Ya, estamos en esta parte. ¿Qué es el pecado? Estamos poniendo esta pregunta. Porque finalmente el hombre pecó, pero ¿qué es el pecado? El pecado es el quiebre en la confianza o relación entre Dios y el hombre. Ahora, ojo, ahí como le puse en los paréntesis, esta es una definición y énfasis muy personal que yo reflexioné. Se dice también que el pecado es cerrar al blanco. Y sí, tiene razón, pero yo creo que hay algo más profundo en el problema del pecado. Y es precisamente que el pecado produjo este quiebre en la confianza o en la relación entre Dios y el hombre. Ya, pecado entonces el quiebre en la confianza o relación entre Dios y el hombre. Vamos a dejar hasta ahí
La compartición, dijo el... Ahí volvemos. ¿Por qué les llevo a esta reflexión? Porque por lo menos se puede inferir del relato de Génesis que Dios le entregó confianza al hombre. Dios depositó confianza en el hombre diciéndole, mira, te puedes mover, puedes hacer lo que quieras, puedes comer de donde quieras, pero de ese árbol no comas. ¿Y por qué digo confianza? Porque Dios bien podría haber creado un tipo de cerca o haber puesto unos ángeles alrededor del árbol que impidieran que el hombre se acercara, pero Dios no lo hizo así. Dios lo dejó libre y le dijo, mira, no comas. Puedes comer de todo, pero en ese árbol no te metas. Pero no le puso nada para que el hombre no se acercara, ahora dependía del hombre. Y por eso, acá lo que está haciendo Dios es demostrarle al hombre que Dios confiaba en él, le estaba entregando su confianza. Por eso cuando el hombre peca, lo que ocurre en el problema del pecado es el quiebre de esta confianza, es el quiebre de la relación que el hombre tenía con Dios. Y yo creo que ese problema del pecado es lo más profundo que podemos pensar, porque claro, podemos pensar en muchos pecados o en muchas fases objetivas del pecado. Me explico. El pecado es la mentira, el pecado es el engaño, la murmuración, o el pecado está relacionado con desenfrenos sexuales o muchas cosas. Podríamos empezar a ponerle nombre al pecado. Pero el pecado es más que un nombre o más que una acción en específica, sino que el pecado tiene que ver con el problema de Dios y el hombre. El problema entre la relación del hombre con Dios. Entonces esto originó, ya que estábamos en un estado de paz antes del pecado, que a propósito del quiebre de la confianza entre Dios y el hombre, pasáramos a un estado de guerra. De guerra en el sentido de que este estado de armonía perfecta, este estado de armonía tanto con Dios, consigo mismo, con la creación, que era un estado de armonía perfecta, se pierde y entramos a este estado de guerra. Ahora, normalmente cuando la Biblia habla de paz en relación al pecado o en el contexto de hablando del pecado, normalmente la Biblia se refiere a paz como este estado de armonía perfecta o este estado de armonía perfecto. Entonces, ese es el problema del pecado. El problema del pecado obviamente se materializa en cuestiones objetivas como la que yo le he mencionado, pero va más allá de eso, no es solamente el acto, sino que el quiebre de la confianza. Le doy un ejemplo para que podamos entender esto, porque de repente tiende a ser un poquito complicado. Vamos a suponer que no estamos en Zoom y que estamos todos mirándonos a las caras y que voy a tirar la balanza, Arturito, disculpa, te voy a tirar la balanza. Arturo dice, ¿saben qué, niños? Tengo que ir al baño. Así que voy y vuelvo, y deja su iPhone último modelo en la mesita. Lo deja así y se va al baño. Ese que está mostrando el Arturito. ¿Por qué Arturo se para, con toda confianza va al baño y deja su iPhone en la mesa? Porque él confía en que los que estamos ahí no les vamos a robar el iPhone. Él está suponiendo que somos hermanos en el Señor, que no tenemos intenciones de desear lo ajeno y que vamos a dejar su iPhone tranquilo hasta que él vuelva. Pero ocurre, por alguna razón desconocida, que uno de nosotros, me entra el espíritu de desear lo malo, de desear lo ajeno, y tomo el iPhone y me lo echo al bolsillo y me hago el loco, y después Arturito llega y no está su iPhone. Y el iPhone no se encuentra más. Y yo me lo llevé, lo vendí, hice cualquier cosa con el iPhone, pero no se encuentra más. Arturo, te pregunto, a la siguiente semana cuando nos reunimos de nuevo y te dan ganas de ir al baño, ¿volvería a dejar tu iPhone último modelo en la mesa? Yo creo que ya no tendré iPhone, así, pero si lo tuviera, si lo tuviera, sí, o sea, me costaría, claro. Yo pensaría que no fue ninguno de ustedes, que en realidad se cayó y alguien lo pateó y lo encontró y se lo llevó. Pero yo creo que me costaría volver a comprar. Ya, el Arturo se lo costaría. Yo le soy sincero, si a mí eso me pasa, yo no vuelvo a dejar mi celular en la mesa. Digo, me ahorro la situación de nuevo y me llevo el teléfono y no lo dejo ahí. ¿Por qué? Porque se genera este quiebre de la confianza entre el grupo. Por más que nos conozcamos, con Arturo nos conocemos hace harto tiempo, trabajamos juntos en la iglesia, ahí nos vemos prácticamente todas las semanas, y se genera este estado de confianza
Pero en el caso de que eso pase, se pierde la confianza. Y si a mí me pasara, yo perdería la confianza en el grupo. Y lo pensaría, como dice el Arturo, 1, 2, 3, 4 veces, si volviera a dejar mi celular último modelo en la mesa, eh, entre nosotros, lo pensaría. ¿Por qué? Porque se pierde la confianza. Esto fue lo que pasó en Génesis cuando se relata la caída del hombre. Hay una pérdida de confianza. Y esto se materializa mira, esto no está en el apunte, así que los que se conectan tienen estos datos, estos bonus que que se me van iluminando en el momento, que el espíritu me va mostrando. Cuando el hombre peca, una de las cosas que Dios hace para que el hombre no entre, ahora sí que les puso una guardia ahí en el Edén. ¿Para qué? Para que no entraran. Entonces, esto nos demuestra que en el caso de Dios, también perdió la confianza en el hombre. También dijo, no, el hombre ya no es un ser de fiar. No es una creación en la que yo pueda confiar. Hay algunos relatos en la Biblia, no recuerdo si específicamente Génesis, pero sí en otras ocasiones cuando ya el pecado es tanto que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Uno de estos tantos relatos, el episodio con Noé, este pueblo, esta cultura que ya estaba tan metida en el pecado, que Dios dice, me arrepiento de crear al hombre. Si alguien me puede alumbrar ahí, no recuerdo si en Génesis en este momento aparece esa misma expresión. Si alguien lo recuerda puede decir sí, ¿no? ¿Sí? Gonzalo me dice que sí. Sí, cuando los hombres empiezan a entregar el casamiento, etcétera, la Reina Valera dice que se arrepintió, y otras versiones dicen le pesó a Dios. Claro. Y ahí es como que cuando se le acorta la edad a los hombres, y ahí está el texto donde vemos que los más robustos tenían 80, y esas cifras que quedan ahí. Me hicieron una pregunta por interno. Ya, dale. eh, y por ahí cuando surge el tema del pecado, Uh-huh. y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué Dios pone el árbol ahí? ¿Ya? Pablo Job, hablando un poco de esto, de esta relación de amor, de confianza, dice que el amor presupone libertad. Si tú no tienes la opción de no caer en algo más o escoger otra cosa, realmente no es como que pese tu decisión. Entonces, en ese amor, estoy diciendo lo que dice Pablo Job, no sé si sea la respuesta correcta, a mí me cuadra bastante. En ese amor, Dios le da la libertad al hombre de tener otra opción aparte de obedecer. Y no sé si tienes otra respuesta igual ahí, Kelo, porque es súper común esa pregunta y muy pocas veces la tocamos en la iglesia. Vamos con esa pregunta. Para eso estamos. Mira, antes de eso, ahí la Tami nos aporta Génesis 6, 6 al 7. No sé qué versión habrá puesto, ahí sí nos puede también especificar la versión. Y se arrepintió Jehová, bueno, me parece que es la Reina Valera por la terminología que utiliza, y sí, Reina Valera. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, le dolió, algo ahí que pasó en su emoción. Y dijo Jehová, raeré, sacaré, lo quitaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. ¿Se dan cuenta? Esta idea refuerza también que el problema del pecado y este estado de paz que se perdió y se llegó a un estado de guerra, se perdió este estado de paz con Dios, consigo mismo y con la creación. De hecho, ahí también nombra a la creación. Entonces, eso refuerza también la idea. Ahora, volviendo a la pregunta, estoy súper de acuerdo con lo que dice el Gonza. Yo soy de los que piensa que Dios cree en la libertad del hombre. Aún, y esto es lo genial de Dios, aún la NTV dice, lamento de haber creado al hombre, al ser humano. Retomando esa pregunta, yo soy de los que cree que Dios cree en la libertad del hombre aún cuando el hombre le pueda fallar. Tengo esa percepción de este Dios tan genial que tenemos, que tendría todo el poder para decirnos, haz esto, no haz esto, esto sí, esto no, pero
Dios ha renunciado a esa parte de imponernos las cosas y no ha cambiado ese concepto por la libertad, por el poder elegir lo que queremos hacer. Y esto es tan profundo que Dios lo ha permitido, aun cuando nosotros podamos decirle, ¿sabes qué, Dios? No quiero nada contigo. Ese pensamiento es el que plasma Génesis con este relato de que Dios le dice al hombre, come de todo, pero de este árbol no comas, y no les pone ningún obstáculo para llegar al árbol. Porque precisamente yo estaba creyendo en esa libertad, y como lo decía el Gonza, me gustó esa forma de verlo, el amor supone libertad. El amor verdadero supone cierta libertad. No sé si será el mejor ejemplo, pero no sé si está conectada la Connie todavía por ahí. Sí, ahí está la Connie. Espero que me esté escuchando porque si no después vamos a tener problemas. No. Voy a darlo con un ejemplo súper básico y quizás no estoy seguro si es el mejor ejemplo. Pero bueno, para los que no saben, acá con la Connie tenemos una relación consolidada sentimental, de noviazgo. De hecho, ya hay cosas muy avanzadas para el matrimonio, así que empiezan a buscar los trajecitos, corbatitas, cosas bonitas, porque en cualquier rato sale. Pero a lo que quiero ir es que cuando nosotros hemos construido nuestra relación, precisamente se ha construido también en la libertad. Y nosotros no somos de esas parejas, y los que nos conocen más personalmente, acá creo que Arturo, la Antonella está conectada ahí, ¿se está escuchando igual? Por ahí la Eli Espinosa, que se acaba de conectar de Antofa, que nos conoce un poquito más, quizá el Gonza también, que hemos compartido en un campamento. Uno como de los principios de nuestra relación es precisamente la libertad, el poder hacer cosas sin estar amarrado a la otra persona aún, porque yo aún el dedito todavía no se usa, así que sigo conservando aún un poco de mi libertad. Entonces, pero este concepto de la libertad fluye precisamente del amor, del entender que el amor no presiona, ni abarca, ni encierra, sino que el amor tiene este aspecto de libertad en donde tanto ella se puede desarrollar tanto personalmente, profesionalmente, espiritualmente, y yo también puedo lograrlo por mi lado, y después eso se puede juntar. Entonces, no sé si es el mejor ejemplo, pero a lo que quiero ir es que esta relación de amor que Dios pensó en Génesis está pensada de esta forma. De yo creo al hombre, lo amo, va a haber una relación entre nosotros, pero le voy a dar cierta libertad, porque el amor sin libertad no es amor. De hecho, la descripción de 1 Corintios 13 es fenomenal en cuanto a esto. No buscar el suyo, no se envanece. No. Entonces, Dios está pensando este amor con libertad. Entonces, estoy de acuerdo con lo que decía el Gonza, no sé si se responde la pregunta, pero sí creo que Dios pensó en la libertad del hombre, aun cuando el hombre le puede decir que no. Y aun cuando el hombre le dijo que no, Dios mandó a su Hijo, Cristo, y murió en la cruz, y le entregó el perdón también, y el hombre también tiene la oportunidad de decir sí perdón, no perdón. Esa es la libertad que Dios nos ha dado y que podemos experimentar nosotros. Sigo. Entonces dijimos, conclusión, que cuando el hombre peca, se quiebra el estado de paz y pasamos a este estado de guerra. Y acá hay algo súper interesante, una figura súper interesante y que nos involucra a nosotros. Nosotros quizás podríamos pensar, Adán se mandó el condoro, Adán y Eva son los responsables de la calle, que respondan por ellos mismos, pero lo que ocurrió es que ellos traspasaron este pecado, traspasaron esta condición de naturaleza caída, la traspasaron a la humanidad. Y acá hay un texto súper decidor que lo dice todo, y es Romanos 5:12. Le voy a pedir, a ver ¿quién tiene una Biblia ahí? Acá tengo arriba a Francisca, si nos puede apoyar con la lectura de Romanos 5:12, por favor. En la versión que tenga no hay ningún problema. Así que, porfa, Romanos 5:12. Lleva como título Adán y Cristo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muchas gracias por la lectura. Cosa interesante que extraemos de este texto, o tres conclusiones a lo menos que llegamos a través de Romanos 5:12. Primero, el pecado entró al mundo por un hombre, Adán como representante. Les prevengo, o por lo menos los estudiosos, tienen algunas distinciones respecto a este texto, piensan algunas cosas distintas.
De hecho, yo publicaba en la semana, unos días atrás, una foto de este librito, no sé si lo pueden ver, que es un comentario de Romanos, de Douglas J. Moo, ¿ya? Acá él hace algunas precisiones respecto a eso. Los estudiosos, estos secos, estos cabezones de la Biblia, tienen algunas diferencias, pero yo me quedo con esta. Por lo menos lo que yo he podido estudiar y lo que más me cuadra, es que Adán nos representa a todos. En Adán estamos representados cada uno de nosotros. Esa es la figura que hay, una representación. Quisiera poder explicárselo de una forma sencilla, porque yo creo que Arturo y Eli pues, lo van a poder entender de otra forma. En el derecho la figura de la representación es súper importante y es súper potente, porque la representación te permite actuar en favor de otra persona con todas sus facultades, con todo lo que pudiera hacer ella personalmente, el representante podría hacerlo. De hecho, es lo que pasa cuando vas a un juicio y te representa un abogado. Tú le entregas al abogado el poder de representarte en todas las gestiones como si tú estuvieras actuando. Esa figura de representación es la que se plasma un poquito, o no un poco, es la que se plasma desde mi punto de vista en Adán. Adán toma esta representación de todos nosotros y en él estamos representados cada uno de nosotros. Entonces, primera conclusión, el pecado entró al mundo por un hombre. Segunda conclusión del texto Romanos 5:12, con el pecado vino la muerte. Es decir, el pecado, este estado de guerra, tiene una consecuencia, tiene un castigo. Y este castigo es la muerte. Y una tercera conclusión es que la muerte se propagó a todas las personas, ya que todos a través de Adán pecaron. Un poquito la idea del principio. Entonces, ¿qué ocurre con este pecado original que se le ha llamado, que muchos han intentado decir, no, el pecado original fue este otro? No lo sabemos en verdad. No podríamos, yo no me arriesgaría a decir el pecado original fue este, porque no... De hecho, la discusión en cuanto a eso también es irrelevante para el problema del pecado. Finalmente, haya sido lo que haya sido, se pecó. Y el problema del pecado pasó a la humanidad. Entonces, Adán nos representó, pecó y nos traspasó todo este pecado a nosotros. Y lamentablemente, aunque nosotros pudiéramos decir, oye, no, pues si no fue mi responsabilidad, si yo hubiera estado ahí, quizá hubiera actuado distinto, lamentablemente eso no corre. Estamos representados en Adán, la Biblia es clara en decir que por Adán todos pecaron y la muerte fue traspasada por un hombre, por el pecado de un hombre, a todos los hombres. Y esto trajo consigo la muerte. Ahora, Romanos 3:23 reafirma esta afirmación. ¿Y qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Permítanme darme la licencia de cambiar las palabras del texto, sin entrar en ninguna herejía ni en ninguna cosa semejante, pero permítame contextualizarlo a lo que estamos hablando. Podríamos decir que por cuanto todos pecaron, todos los hombres están destituidos de este estado de armonía perfecta con Dios, consigo mismo y con la creación. Quizá esta expresión, y esto es un énfasis personal, ojo, énfasis personal, esta expresión están destituidos de la gloria de Dios desde mi punto de vista también se refiere a esto, a que todos los hombres están destituidos, están sacados de este estado de armonía con Dios. Y eso es grave. Ese problema del pecado para la humanidad es grave. ¿Por qué es grave? Porque el castigo es la muerte. De hecho, lo veíamos. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, ahí lo pueden anotar, lo pueden buscar también. De hecho, Romanos, paréntesis, un dato adicional. Romanos y Hebreos, podríamos decir que son como la constitución del cristianismo, así como todos los países tienen la constitución política de la república. Yo me atrevería a decir que tanto Romanos como Hebreos vienen a ser la constitución del cristianismo. Me atrevería a decir incluso que con Romanos y Hebreos nos bastaría para creer que necesitamos salvación. Obviamente, agradecemos que los demás libros que tenemos en la Biblia, porque cada uno de esos libros nos permite reconstruir la historia, pero lo que quiero enfatizar es la expresión de que Romanos nos habla del problema del hombre y también nos entrega cuál es la solución al problema del hombre. ¿Vale?
Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? ¿O cuál es el castigo del pecado? La muerte, Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, es vida en Cristo Jesús y todo lo demás. Pero hasta allí, hasta esa parte de la historia, la paga del pecado es muerte. Ahora, la reflexión sería, ¿terminó la historia ahí? Y gracias a Dios, gracias por nosotros, gracias a Dios por nosotros que no se nos terminó la historia. La historia no acabó allí. Miren, pasaron aproximadamente 4.000 años desde la caída del hombre hasta el nacimiento de Jesús. 4.000 años. Nosotros en nuestra era ya estamos viviendo 2.000 años y pareciera que ya es mucho. Pero pensemos un poquito en estos hombres de aquel tiempo que están esperando la llegada del Mesías. ¿Cuántos de ellos murieron? ¿Cuántas generaciones pasaron para que se cumpliera la profecía del Mesías prometido? Pasaron aproximadamente 4.000 años, dicen los estudiosos, los expertos, desde la caída del hombre hasta el nacimiento de Jesús. Nosotros tenemos el privilegio de que en nuestra era, cuando nos tocó vivir, el plan de salvación se ha concretado. Y sí, se ha concretado. Lo podemos vivir desde ya. Aunque debemos tener en consideración, de hecho la Anto se debe acordar un poquito de esto, que lo hablamos en una clase que le hice a ellos. Finalmente todo este plan de salvación se va a concretar con la segunda venida de Cristo y con todo lo que va a ocurrir en ese aspecto, en esa parte de la historia. Pero desde ya nosotros podemos empezar a disfrutar a este Mesías que vino a entregarse por nosotros. Ahora, Romanos 5, 17 al 21 y 1 Corintios 15, 20 al 21. Yo voy a leer Romanos 5, 17 al 21 y le voy a pedir ahí aquí tenemos, a Michael, Dani, ¿nos escuchas? ¿Sí? ¿No? ¿Estás? ¿No estás? Michael. ¿No está? A ver, tengo. Ale Jopia, ¿estás por ahí? ¿Quién responde al llamado? Sí, acá soy. Nos va a hablar el Michael, ya. Ahí respondió Ale. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos. ¿Me ayudarías con 1 Corintios 15, 20 al 21, por favor? No, Ya. 21 y 22. 20 al 21. Primera de Corintios, ¿cuánto? 21 y 22. Pero ya. Voy a leer primero el otro texto y después le dais con todo. Ya. Vamos entonces con Romanos 5, 17 al 21. Voy a tratar de leerlo rápidamente, pero es importante poder leer este texto completo. Dice, leo la Reina Valera: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos ahora con 1 Corintios 15, 21, 22. Ale, por favor. Ya, dice así. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gracias. Un dato ahí para que lo anoten los que están tomando apunte. Estos dos textos ponen en contraste a Adán con Jesús. Es lo que se ha denominado, y es lo que en los estudios bíblicos uno estudia como el primer Adán y el segundo Adán. Primer Adán, segundo Adán. ¿Qué es lo que está haciendo este texto? Reforzando finalmente lo que hemos hecho, lo que hemos estado diciendo. Por una parte nos dice que por el pecado de uno, Adán, todos fueron constituidos pecadores, todos están condenados a la muerte, pero también la historia no terminó allí. Nos dice también, tanto Romanos 5 que leímos, como el 1 Corintios que leyó la Ale, nos dice también que así como por la muerte, como por el pecado de uno entró la muerte, por la obediencia de otro,
entró la justicia, la vida eterna para todos los hombres. Primer y segundo Adán. Este primer Adán de naturaleza caída, este primer Adán que había perdido la confianza con Dios, que había quebrantado la relación con Dios, viene a ser de alguna forma anulado por este segundo Adán que es Jesucristo, que viene a ser todo lo contrario. Viene a ser el Adán perfecto, el Adán que no pudo dar la talla. Ese Adán vino a ser Jesús, vino a dar la talla por nosotros. Y este segundo Adán, que es perfecto, vino a entregar salvación, gracia, vida eterna a todos a través de él. Entonces es interesante el juego que hacen estos textos. Por un lado nos dicen, por el pecado de Adán, entró la muerte a todos, pero, ojo, la historia no terminó allí, sino que por la obediencia de Jesús, por el sacrificio de Jesús, por lo que él hizo, entró también la vida eterna, la salvación, la paz, la libertad. El hombre, entonces, nos damos cuenta a través de esto que el hombre necesitaba ser reconciliado con Dios, que alguien escribió por ahí, no recuerdo quién fue, pero en el chat alguien escribió eso, la reconciliación del hombre con Dios. Entendemos entonces que el hombre está en una situación de pecado, está en una situación de quebrantamiento en relación con Dios, en donde esta armonía con él fue quebrantada, y eso alguien lo tenía que arreglar. Alguien tenía que ofrecerse en sacrificio para restablecer esa relación. Es así, entonces, como tenemos a esta figura de Cristo, que ya vimos, comprobamos que existió, comprobamos que murió, comprobamos que resucitó, y comprobamos que era el Mesías prometido, y este Mesías prometido vino a entregarse por nosotros. Así como en Adán estamos representados todos con naturaleza caída, Cristo vino a ser nuestro representante y nos representa a todos nosotros para salvación, para renovación, para vivir en un estado de paz, para restablecer este estado de paz que se había perdido con el pecado del hombre. Cristo viene, muere en la cruz, derrama su sangre, hay remisión de pecados, como hablamos al principio con el Gonza y como lo dice Hebreos, hay remisión de pecados, hay lavamiento en la sangre de Cristo y se restablece esta relación. Finalmente, alguien tenía que reconciliar esto y eso lo hizo Cristo. Gracias a Él tenemos perdón de pecado, libertad y paz. El hombre necesitaba ser reconciliado con Dios. Quiero terminar el grueso de esta parte y ya después vamos a concluir el tema. Hay mucho que hablar respecto a esto, mucho que se queda corto, pero en razón del tiempo tenía que limitarlo y ver qué cosas poner, qué cosas no poner, y fue una tarea un poco difícil poder armarlo porque quedaron quizás muchas cosas fuera que podríamos conversar, pero traté de enfocarme en esto, en el problema del pecado, más allá de cuáles son los pecados, qué es lo que nosotros hacemos que es pecado, ir más allá de eso, ir al problema que trae el pecado, y es que finalmente estábamos separados de nuestra relación con Dios. Y eso es grave. El estar separado de la relación con Dios, el que se haya quebrantado el estado de armonía con Dios, es grave y trae consecuencias. Una de las consecuencias la vimos al principio, entramos en un estado de guerra incluso con nosotros mismos y con la creación también. Y por último, el pecado tiene como consecuencia final y necesaria la muerte tanto física como espiritual. De hecho, una de las consecuencias también del pecado es precisamente la muerte física. Y la más grave de todas es la muerte espiritual, que si que llegamos a ese momento ya no hay nada que hacer, y eso es lo grave. Entonces, voy a terminar con una referencia a un texto que a mí me encanta, que disfruto mucho, que es genial, que está en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, un texto también que usamos mucho en Navidad. Isaías capítulo 9, específicamente el versículo 6. Leo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí anotamos esa última expresión, príncipe de paz. ¿Por qué Isaías nos hablaba de este príncipe de paz? ¿Por qué hace énfasis en uno de estos nombres que iba a tener el Mesías príncipe de paz? ¿Será que Isaías comprendía, o la revelación que tiene Isaías es precisamente con este estado de guerra en el que había entrado el hombre a través de su pecado? ¿Será que efectivamente
este estado de paz, de armonía con Dios fue quebrantado y que por eso Isaías hace énfasis en que viene el príncipe de paz a restablecer este estado de paz espiritual. Es una reflexión súper interesante. Y yo cuando lo analicé desde el punto de vista, no volví a leer nunca más el texto de la misma forma, por lo menos su parte final. Porque claro, uno de repente toma los nombres y dice, tan bonito, Dios fuerte, Padre eterno, consejero, príncipe de paz, está muy bacán. Pero hay algo detrás de eso, y específicamente detrás del príncipe de paz, personalmente creo que está esta intención de Isaías de revelar que el Mesías venía a restablecer nuestra relación con Dios y a restablecer el estado de paz que el hombre había perdido y que nosotros perdimos por el pecado. ¿Qué más podríamos decir? Interesante también, esto no está en el apunte, pero interesante también que por lo menos Colosenses, déjenme revisar la cita, con esto ya me despido. Colosenses capítulo 1, 15 en adelante, también toca este tema y hace énfasis a este estado de armonía con Dios, consigo mismo y con la creación que se había perdido. Dice, por ejemplo, el versículo 20 del capítulo 1, y por medio de él, está hablando de la muerte de Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eres en otro tiempo extraño, enemigo en vuestra mente haciendo mala obra, nos ha reconciliado ahora. Nos ha reconciliado ahora. Cuando este texto utiliza esta expresión, las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, estuve estudiando un poquito en detalle este texto, y cuando no habla de las cosas que están en la tierra, se refiere a las cosas que podemos ver, que podemos palpar con nuestros sentidos. Y dentro de las cosas que podemos ver y que podemos palpar con nuestros sentidos está precisamente la creación, o un aspecto de la creación, porque igual hay cosas creadas que no podemos ver y que ni siquiera sabemos que existen, pero está la creación allí en las cosas que podemos ver. Y cuando habla de las cosas que están en los cielos, precisamente estas cosas que no se ven, esas son las connotaciones que tienen estas palabras que por lo menos se usaron en el texto, en el texto griego original. Tenía esta intención de hacernos entender que las cosas que vemos y las cosas que no vemos era necesario que fueran reconciliadas por medio de la muerte de Jesús en la cruz, y nosotros que éramos extraños, por como dice Romanos, estar en esta condición de pecados, estar condenados a muerte, Cristo ahora nos ha reconciliado por medio de su muerte y mediante la sangre derramada en la cruz. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Respondiendo a la pregunta, porque todos los hombres pecaron, nosotros hemos pecado, perdimos el estado de paz con Dios. Además, el pecado tiene como castigo la muerte, por lo tanto, todos estamos condenados a morir si que alguien no hacía algo, y solo por medio de la muerte de Cristo en la cruz tenemos paz y tenemos salvación. ¿Por qué murió Jesús? Porque lo necesitábamos. Yo lo necesitaba, todos los que estamos acá conectados lo necesitan, todo el mundo, toda la humanidad lo necesita, porque todos pecamos. Por más buenos que seamos, por más buenos que sean las personas que digan, no, si yo soy re bueno, no, soy un pan de Dios, no le hago daño a nadie. No. El problema del pecado es mucho más profundo y tiene que ver con que todos, sin importar edad, sin importar sexo, sin importar etnia, sin importar cultura, todos estamos separados y estamos destituidos de este estado de paz y necesitamos que Cristo viniera a morir y a reconciliarnos. Finalmente por eso murió Jesús, porque lo necesitábamos. Necesitábamos ser reconciliados. Hasta ahí dejo, ya estoy en el tiempo un poquito pasado. Quedan abiertas las preguntas, si que hay alguna otra pregunta, reclamo, sugerencia, descargos, todo lo que quieran hacer, y solamente como bonus. ¿Cómo? Tengo amenazas. Amenazas de funa, esas cosas. Comentar un poco, empezaste a leer Romanos, y claro, Romanos, Pablo le está escribiendo a los padres del derecho civil. Entonces, es súper importante ese hecho. De hecho, si no me equivoco, está escrito en griego, creo que tolemaico, que es
es un griego legislativo. Y es súper importante lo que tocaba, o sea, el hecho de la representatividad. Lamentablemente no representaba a Adán, y yo digo lamentablemente, pero yo creo que cualquiera de nosotros hubiese hecho lo mismo. Sí, sí, finalmente, sí, de acuerdo. Pero claro, en cierta forma lo que Pablo también está haciendo es universalizar el mensaje. ¿Por qué? Porque iba de vuelta a dejar la colecta, se le llama como la ofrenda a Jerusalén, Jerusalén. y un poco está reafirmando el mensaje que él está predicando. O sea, él está predicando a los gentiles. ¿Ya? Su ministerio era a los gentiles. Entonces, un poco para reafirmar eso, primero parte hablando de los pecados que tienen aquellos que no aman la ley, que los judíos amaban la ley, ¿cierto? Capítulo 1, lo vimos en el meme el otro día. Capítulo 1 Sí, 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 me acuerdo. está hablando ahí a los judíos, a los gentiles y todo, y después se tira con los judíos. ¿Por qué? Finalmente en el versículo 3 va a terminar diciendo, todos pecaron. Entonces, cuando llegamos a eso, ninguno de nosotros puede decir, no, es que lo hemos retocado en los live los sábados, no, es que mi pecado es más chico. No, pecaste y pecaste. Así que por cuanto todos pecaron, todos necesitan lo mismo. Todos necesitan la misma salvación, en la misma cantidad. No es que tu pecado sea más grande y necesite una dosis más grande de la medicina de Cristo. No, son todos igual de pecadores y todos necesitan de la misma forma. Entonces, es súper importante eso, lo que decías tú de la representatividad. O sea, si todos son pecadores por Adán, entonces todos pueden acceder a la salvación. ¿Ya? Incluso más allá de la doctrina que pueda profesar cualquiera acá, que esto incluso me lo dijo un calvinista, así como, como todos pecaron, todos tienen la misma cantidad de opciones de acudir a la salvación. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando igual de decirnos y la necesidad que hay. Sí, de acuerdo. De hecho, estaba mirando abajo un poco desconcentrado, pero no estaba desconcentrado, estaba escuchando perfectamente lo que está diciendo el Gonza, porque precisamente estaba revisando un que yo tengo en mi Biblia, y el Gonza estaba con un argumento cultural y de texto, pero perfecto, que es precisamente lo que le hablaba. En los primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo le está hablando a 3 grupos de personas así súper identificables al leer el texto. Le está hablando a los inmorales, y ahí tenemos todo lo que es la culpabilidad del hombre en el capítulo 1, que es brutal, todo lo que se habla en el capítulo 1 de Romanos. Le está hablando a los moralistas, es decir, a este como decía el Gonzalo, no, yo me creo un poquito mejor, porque yo no soy tan pecador como el otro. A estos moralistas también le habla, y también le está hablando a esta sección judía, que eran estos que se creían los bacanes de todo, porque cumplimos la ley, porque tenemos nuestra liturgia. Y en estos 3 primeros capítulos, Pablo le está hablando, a cada uno de ellos le pega una repasadita, le tira un par de bosques con buena madera. Para después decir en el capítulo 3, miren, ¿saben qué? Al final no importa si tú eres de los inmorales, de los moralistas o de los judíos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un análisis, como lo decía el Gonza, impecable del texto, un argumento de texto que de hecho al estudiar Romanos se estudia ya sea instituto bíblico, en contexto del texto, como lo están abordando, pero llegamos a esa conclusión. Y estos 3 grupos no están ahí por casualidad, porque se ocurrió, porque Pablo estaba aburrido y se le ocurrió escribirle nomás. No, era una situación que se estaba dando en la época. Era una situación que ya en ese tiempo se estaba dando y que hoy día, ya más de 2000 años, seguimos en la misma situación. ¿Qué tenemos en nuestro mundo? Tenemos inmorales, ¿ya? Libertinaje, podríamos decirle. Tenemos los moralistas, que son estos que claro, creen que están mejor que el otro, y tenemos ya los legalistas que en ese tiempo podrían haber sido estos judíos que cumplían la ley. Pero finalmente todos estamos en la misma condición, todos necesitamos que nuestra relación con Dios sea restituida. Entonces el argumento de texto es genial y súper Gonza.
prepárense si quieren decir algo más. Yo voy a decir una última cosita, y este es como un bonus de regalo. Cuando Jesús muere en la cruz, Juan, capítulo 19, número 30, registra una expresión de Jesús genial. Y dice, consumado es. Consumado es. Me puse a estudiar un poquito y fui un poquito a la palabra griega que se utilizó allí, y es la palabra tetelestai. Se la voy a escribir acá en el chat para que... Ahí va, ahí le fue. Tetelestai. Kelotip, como los cuadratips, me acordé. Claro, una cosa así. Un kelotips. La palabra griega tetelestai es la que Juan 19:30 registra como este consumado es. Ahora, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene hartas cosas interesantes. Voy a leer esto un poquito textual, es cortito. Esta palabra griega es la palabra, fue utilizada por Jesús antes de morir y fue usada en la antigüedad de diferentes maneras. Primero, fue usada cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba una demandada por su amo. Entonces, primero, fue usada cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba la tarea encomendada por su amo. Igual, o en segundo lugar, era usada por los artistas, que al terminar su obra, inspeccionaban el arte y estaban complacidos con su obra. En segundo lugar, entonces, era utilizada por los artistas que al terminar su obra de arte la miraban y decían, esta cuestión quedó genial. Tetelestai. Cuando Jesús utiliza esta frase, entonces, está diciendo, o por lo menos denota la idea de que todo fue cumplido en cuanto a las profecías. Cada una de las profecías, como veíamos en la sesión pasada, cada una de las profecías fue cumplida sin faltar ninguna, y además está diciendo, yo lo pagué, nadie debe nada. Haciendo este símil que ya habíamos estudiado, que así como en Adán todos estamos representados malamente en lo que hizo Adán, ahora nosotros en Jesús estamos representados en el pago del castigo. Jesús vino a pagar el castigo y está diciendo, y nos estaba diciendo tetelestai, yo lo pagué y nadie más debe nada. Esa es la connotación del sacrificio de Cristo en la cruz. La connotación del sacrificio de Cristo en la cruz es que Él vino a pagar lo que nosotros teníamos que pagar con la muerte. Él lo vino a hacer. Y Él se entregó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Vuelvo a Filipenses 2, y no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se entregó como siervo, tomó forma de hombre, fue obediente hasta muerte de cruz, y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Eso fue lo que hizo Jesús, tetelestai. Yo lo pagué y nadie debe nada. De hecho, con esto sí ya termino, en serio, porque ya lo he dicho como 6 veces. Es la misma palabra que, no recuerdo la historia, o no tendré el tiempo para explicar la historia completa, pero en el libro de Filemón, un libro que casi está en una página y que casi todos nos saltamos en alguna época de nuestra vida, en el libro de Filemón también Pablo dice algo respecto a Onésimo, que era un personaje, un esclavo, que era un esclavo medio, era un esclavo pecador también, que al parecer le había robado algo a su amo y se había arrancado de su amo, y en esas cosas de la vida conoce a Pablo, Pablo lo discipula, como buen discipulador que era Pablo, lo convence de pecado a través del Espíritu Santo, y se convierte este tal Onésimo, y algo interesante que hace Pablo es que se lo envía de nuevamente al amo, y le dice, mira, ¿sabéis que antes te fue inútil, en serio, se mandó sus condoros, pero ahora te es útil a ti, y también me es útil a mí? Y una de las cosas que le dice es que yo te lo envío de vuelta, para que esté contigo, y todo lo que le gaste, yo te lo voy a pagar. Es la misma palabra que se utiliza ahí. Pablo lo que está diciendo, tetelestai. Todo lo que él esté por gastar, yo te lo pago y él no va a deber nada. Entonces es súper interesante esta connotación de la palabra. Cristo en la cruz pensó en nosotros y dijo, está todo pagado. Ahora sí, con eso sí termino. Así que espero que hayan podido entender. Sé que estamos viendo cosas quizás básicas o rudimentos de la fe cristiana, pero vamos a ir avanzando de a poquito. Ya después al final ya vamos a ir metiéndonos en unos temas más, quizás más densos y más controversiales, pero estamos partiendo de lo básico de nuestra fe, y espero que nos hayamos convencido de que todos necesitamos ser perdonados, y que todos necesitamos reconocer que la muerte de Cristo en la cruz es la que nos perdona y es la que nos acerca al Padre. Así que eso,
¿Algo que decir? Pueden activar sus micrófonos, decir algo, o despedirse sencillamente para ya irnos al tuto a dormir. Así que un gusto nuevamente, espero que haya sido una sesión interesante, que hayan podido ver el tema quizás desde otro punto de vista, darle una vuelta más, y no darlo como un tema pasado nomás, sino siempre volver a esto. Necesitamos volver a recordar siempre esta verdad. Todos somos pecadores y necesitamos de Cristo. Y eso no va a cambiar. La idea es que nos levantemos cada día diciendo, soy pecador, mi naturaleza viene así de fábrica, no puedo hacer nada con eso, pero sí lo que puedo hacer es reconocer que necesito de la gracia de Cristo, necesito reconocer su muerte en la cruz para poder ser salvado y libertado. Así que esa es la reflexión de hoy, y los dejo ahí para que activen sus micrófonos, se despidan y puedan irse a dormir. Sí, antes de que se vayan a la dormición, la Cami